Próximo tema aquí en el programa. Hemos invitado a Félix Jiménez. Tocayo, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Félix. Inspector General retirado de la DEA. Muchísimas gracias. También Bernardo Junco nos acompaña, capitán de navío retirado, jurado de la Armada venezolana. Te cambié el apellido, perdona. Comienzo contigo, Bernardo. ¿Quién es ese señor Ackerman? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, te puedo decir casi todo. Lo importante es que esto es una red sumamente grande que está ligada, en primer lugar, a Ramakrishna, el señor que apareció en el paquete anterior. Ese individuo introdujo $900.000 al sistema bancario nacional norteamericano. Y entró la DEA, entraron los amigos de Félix y le preguntaron de dónde venía ese dinero. Averiguaron que ese dinero venía del narcotráfico. Resulta y acontece que este Lutz Garden, este individuo que lo atraparon aquí en Miami el mes pasado, pues utilizaba también esas cuentas. La DEA también lo llama y él le miente a la DEA diciendo que él no tiene nada que ver. Y por supuesto, como actúan siempre las autoridades aquí en los Estados Unidos, con el slowdown, lo dejaron. Le dieron cuerda, como y se esto dice. le dieron cuerda y esto viene desde el 2008 y le echaron el guante el mes pasado y por supuesto con múltiples evidencias en Boston. El fiscal de Boston ahora lo está llamando y hay todo un proceso legal en contra de Lutz Garden y otro individuo que se llama Salomón Bendayán, otro venezolano, que los tres fueron muy prósperos empresarios. ¿Cómo no vas a ser próspero cuando tú realmente estás en el caldo de cultivo? Venezuela es un país narcoterrorista, narcotraficante y por supuesto el mayor lavador de dinero Estábamos del mundo. hablando, Félix, él decía, le dieron cuerda. El papel de la DEA en todo esto y cómo funciona esto del lavado de dinero. Se habla mucho de esto a través de los años, se ha hablado del lavado de dinero. ¿Cómo es? Mira, Félix, aparentemente, o sea, lo que aparenta es una transacción muy sencilla, pero no lo es. Mira, me explico. Cuando yo estaba en Nueva York, nosotros recogíamos aproximadamente 1, 2, 3 millones de dólares diarios en cash, en duffel bags, producto del narcotraficante, que los narcotraficantes nos los entregaban a nosotros como lavadores de dinero. Y entonces lo que nosotros hacíamos era enviábamos ese dinero a las cuentas que ellos nos indicaban que se las enviaran. Por ejemplo, este señor tenía cuentas aquí en la Florida, pero no, esto sale del país. Por ejemplo, van a Panamá, van a Hong Kong, van a Singapur, a nombre de compañías. Yeah. ¿Qué pasa? Estas compañías se empiezan a prestar dinero. Yo envío $1 millón a esta compañía en Singapur, pero la compañía de Panamá le pide un préstamo y ese dinero que está en Singapur viene a Panamá como un pago de un préstamo. Y luego se traslada a Venezuela como otro pago a un préstamo que se le están haciendo a inversionistas venezolanos que se le paga en dólares. ¿Por qué en dólares? Y eso es donde viene la jugada aquí. Mira, esta gente está lavando dinero del narcotráfico. El narcotráfico casi siempre, en este caso de Venezuela, son la FARC, que le tienen que devolver el dinero para ellos poder comprar productos bélicos, por ejemplo, armamentos, uniformes, botas, comida, todo lo que sea para el support de la FARC, lo tienen que pagar en dólares, porque el bolívar fuerte no es bueno, tiene que ser dólares. Por eso es que regresa a Venezuela en dólares para dárselos a la FARC. Otro movimiento que hay, que es otro sistema que existe en Venezuela, es el mercado negro de dólares. Claro. Claro. Al gobierno sellar el movimiento de dólares, ¿qué pasa? Esta gente lo que hacen es vender los dólares y ganarse millones de dólares encima de lo que se están ganando porque están ofreciendo los dólares. Entonces, estamos hablando de un caso importante este, ¿no? Importantísimo. ¿El gobierno venezolano se hace de la vista gorda en todo esto? Por supuesto, esto es como, Definitivamente. este es el triángulo del fuego, Félix. Combustible, comburente y carburante. Tiene que haber un individuo dispuesto a hacerlo, tiene que haber un gobierno dispuesto también a hacerlo y por supuesto tiene que tener los narcotraficantes y los terroristas de la FARC dispuestos a entregar y a cambiar todo este dinero. Yo lamento mucho porque yo conozco a los gerentes de los Bank of America del Doral y lamento mucho que se haya descubierto esto, pero las tres compañías que Lutz Garden tenía en Bank of America del Doral se llaman Rosemont Q Corporation y Arbitrage and Lending.
Y dos de esas empresas, resulta que tenían sus cuentas muy flamantes en Bank of America, pero eran dos empresas de papel. De hecho, la dirección era un P.O. Box. Claro. Entonces, o sea, fíjense ustedes toda esta tramoya, que si no está un gobierno como el gobierno de Maduro detrás, esto realmente no se puede hacer. Hay algo importante que tenemos que decirle a la audiencia. Lo interesante de todo esto es que el sistema de justicia está funcionando. El sistema de justicia los está descubriendo. Pero en esta semana, entre la semana pasada y esta, hemos dado en este mismo programa dos casos diferentes de lavado de dinero de venezolanos. Porque en algún sitio, y quiero recordar que el dinero lavado no tiene por qué venir del narcotráfico, puede venir de la corrupción. Claro. En mi país se han robado nada más y nada menos que, tome nota, 800.000 millones de dólares que hay que lavar, que hay que oxigenar para que pueda entrar al sistema financiero mundial. Félix, él hablaba de los venezolanos, 800.000 millones de dólares. Hay muchos venezolanos que están en la mirilla del gobierno federal, bueno, de la DEA. Definitivamente, porque es como Venezuela es como Panamá, es un centro de lavado de dinero. Y no tan solamente, Félix, hay un problema con los dólares, también hay un problema con los bolívares fuertes. Claro. ¿Por qué? Porque el dinero, el bolívar fuerte, no tiene casi ningún valor en Venezuela. Entonces, ¿qué está pasando? Están trayendo los bolívares aquí a los Estados Unidos y entonces lo que están haciendo es cambiando esos bolívares por dólares, pero a casi regalándolos. Yeah. Porque no pueden conseguir los dólares. Bernardo, termino contigo el tema y vamos a cambiar de tema. Según Data Analysis, la inflación pudiera llegar a un 140%. Por supuesto, yo no lo pongo en duda. No tengo ninguna duda, porque una cosa, les quiero recordar que el gobierno no saca sus números porque son vergonzosos, como no saca tampoco las auditorías a la gallina de los huevos de oro, que es petróleo de Venezuela. Banco Central hace años que no da números. Y yo no tengo dudas porque yo tengo gente, amigos, en Venezuela que me dicen que los precios van exponencialmente cambiando hora tras hora. Quiero decirte una noticia. El día de hoy, por cierto, Félix, acaban de meter preso a 8 oficiales de las Fuerzas Armadas. Esos son los del complot para matar a Maduro. Exactamente, lo del complot del avión Tucano, aquella comicidad tan grande, ¿no? Y quiero recordar que este individuo Maduro al menos ha tenido 6 planes de magnicidios, de acuerdo a lo que ha dicho él, y más de 2 docenas de sabotajes y complot. Si sigue así, 8, le va a ganar a Castro dentro de poco. Probablemente están compitiendo con mucho vigor para ganarle a Castro. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en Venezuela, que es un excelente caldo de cultivo para hacer todas estas triquiñuelas terribles. Félix, Bernardo, un placer a los dos por haberlos tenido aquí en el programa. La pausa nuevamente.